Ok, buenas noches, amigos. Recomenzando aquí otra noche más, después de estos días de fiestas en los Estados Unidos, Thanksgiving. Buenas noches para todos. Hoy estamos en otro programa más en lo que otros nos dicen. Y vamos a tocar el tema, las improvisaciones de la izquierda latinoamericana. Sí, porque la izquierda es muy improvisada. Y más la izquierda esta latinoamericana. Y las personas se sorprenden cuando el señor López Obrador de México hace todas estas locuras. Y dice todas estas locuras y todos estos planes gigantescos que quiere hacer, todos estos megaproyectos que quiere hacer López Obrador. Y muchas personas le creen y muchas personas le aplauden. Le aplauden al señor López Obrador. La izquierda es así, improvisa. Pero esto hay que retomar la historia hacia atrás. ¿Y dónde comienza esta locura de la izquierda latinoamericana? Bueno, esta locura de la izquierda latinoamericana comienza en el 1959, porque todo comienza con la Revolución Cubana. La izquierda mundial tiene una transformación en 1959 cuando llega Fidel Castro al poder. Fidel Castro, en uno de los capítulos muy anteriores que en el otro canal yo dije y habíamos estado hablando de cuando Fidel Castro llega al poder en Cuba. ¿Qué Cuba se encuentra Fidel Castro cuando llega al poder? Bueno, Fidel Castro se encuentra en una Cuba próspera. Una Cuba donde el peso cubano estaba por encima del dólar 10 centavos, si no me equivoco. Una Cuba con una guerra civil, que Fidel hace esta guerra civil debido al golpe de Estado de Batista en el 1952. Desde el 1942 al 58, en la curva económica de Cuba va aumentando, va de una forma exponencial la economía cubana. Llega el 1952, Batista rompe el hilo constitucional y en el 53 Fidel ataca el cuartel Moncada y ahí comienza todo. Con una guerra civil en Cuba, dado a este golpe de Estado, como dije, la economía cubana no paró, seguía en aumento la economía cubana, de manera exponencial año por año. Cuba, en el 1958, Cuba producía 8 millones de toneladas de azúcar. Éramos el exportador número 1 del mundo del azúcar de caña, de Cuba. No, llega este señor con esta economía pujante. Teníamos más televisores per cápita por habitante que muchos países de América Latina. Éramos, según en la alimentación, éramos el segundo, el tercer país. Después, creo que primero era Argentina, Uruguay y estábamos nosotros. La alimentación en Cuba, la educación en Cuba era buena la educación. Contábamos con 3 universidades: la Universidad de La Habana, la Universidad del Centro de las Villas y la Universidad de Oriente. Contábamos en las 3 regiones que estaba dividida el país. Cuba contaba con 3 universidades. Teníamos escuelas privadas y habían escuelas públicas también con grandes maestros y buena calidad. El transporte ni se diga, teníamos la línea aérea cubana de aviación, teníamos supermercados, tiendas departamentales, el primer país de América Latina que la experimenta es Cuba. Y llega el Mesías en el 1959 y se encuentra con esta Cuba próspera. Y empiezan las improvisaciones. Llega un grupo de personas resentidas sociales al poder. Sí, porque la mayoría de estos tipos son unos resentidos sociales que llegan al poder respaldados por algunas personas de la prensa. Llegan al poder estos castristas, llegan al poder apoyados por un sector empresarial del país, llegan al poder por el sector de intelectuales apoyando a ese Mesías. Y este hombre llega con estas características, un grupo de seres humanos que no sabía qué iban a hacer con el país. En el 65, como dije en un capítulo anterior, nacionaliza todo y comienza la improvisación en Cuba. Entonces no se sorprendan cuando López Obrador quiere hacer los megaproyectos en México
y suspende las obras como el aeropuerto de Ciudad de México, el Naín. Creo que iba a ser el aeropuerto más grande, el de América Latina más grande y el segundo o el tercero del mundo, con 5 pistas. Señores, estos comunistas, socialistas, cuando llegan al poder, tienen que acabar con todo lo que signifique capitalismo, lo que signifique progreso. Y eso es lo que va a hacer López Obrador en México. Miren, cuando Fidel llegó a los parquímetros, se desbarataron todos los parquímetros. El Hotel Nacional de Cuba, un desastre. El Hotel Presidente de Cuba, en los años principios de la revolución, un desastre. Ahí hospedó por los años 70 y pico a los chilenos que venían huyendo del golpe de Pinochet en Chile. En el mismo principio de la revolución, que Cuba se autoabastecía de arroz, Fidel Castro propone a un grupo de ingenieros agrónomos disecar lo que era la ciénaga de Zapata. La ciénaga de Zapata había que disecarla para sembrar arroz. Una locura, una biosfera. Este hombre quería disecarla. Pero lo más loco es que los ingenieros agrónomos que habían ahí, políticos que habían ahí, no decían nada. En el 1962, Fidel Castro hace una consulta popular al pueblo cubano, en 23 y 12. Y el pueblo cubano alza la mano cuando Fidel Castro dice carácter socialista de la revolución cubana. El pueblo sabio de Cuba dijo, adelante el socialismo cubano. Ese mismo pueblo sabio fue apoyando todas las locuras del Mesías tropical. Otra de las locuras que hizo el Mesías tropical fue tumbar todos los árboles frutales. Escuchen esto, los árboles frutales del cordón de La Habana, donde habían árboles, decenas de hectáreas, miles de hectáreas sembradas con árboles frutales. Árboles de mango, de mamey, mamoncillo, árboles frutales. Y Fidel Castro mandó a tumbar todos esos árboles frutales para sembrar café Caturla. Porque Cuba iba a tener más café que Colombia. Íbamos a tener el mejor café del mundo, según el Mesías tropical, más café que Colombia. Y se tumbaron todos los árboles frutales del cordón de La Habana. Y sembraron café Caturla. En Cuba, otra locura, en Cuba, antes que llegara Fidel Castro al poder, había una región o una provincia que se llamaba Camagüey, el municipio de Camagüey de la provincia de Oriente. Camagüey siempre había sido en Cuba la mina de la ganadería en Cuba. Podemos decir, donde más ganadería había en Cuba, antes que llegara el Mesías. Pero el Mesías tenía que hacer su proyecto para aplastar el proyecto del régimen anterior, del capitalismo. Y el Mesías crea a las afueras de La Habana el plan Niña Bonita. Un plan ganadero que se llama Niña Bonita. Y el Mesías lo crea desde Punta Brava hasta Caimito. Hace este plan Niña Bonita, donde meten miles y miles de cabezas de ganado. Ahí vamos a tener, escuchen esto, íbamos a tener más leche que Suiza, más mantequilla que Alemania. Íbamos a tener más carne de res que los Estados Unidos. Le íbamos a exportar carne a Estados Unidos. Él le decía el oro rojo. Y el pueblo sabio aplaudía. Millones de cubanos aplaudían al Mesías con sus locuras. Miren, en el 1958, antes de llegar esta locura, en Cuba existían 10 millones de cabezas de ganado, con una población de 6 millones de personas. Miren este dato,
Y el Mesías le da por hacer el plan Niña Bonita, olvidando la provincia de Camagüey. Las vacas, para ordeñarlas, le ponían aire acondicionado y música. Aquello era una locura. En el 1970 había que producir la zafra azucarera de Cuba 10 millones de toneladas de azúcar. Y que van 10 millones de toneladas de azúcar. El tipo, o el Mesías tropical, movió y movilizó a todo Cuba para la zafra de 1970. Y el pueblo sabio aplaudía. ¡Wow! Personal de oficina, militares, todo el mundo, de amas de casa, todo el mundo a cortar caña. Porque había que producir en el 70 10 millones de toneladas de azúcar. Cuando Fidel llega al poder, 100 y pico de centrales azucareros en el país. ¿Cuánto existen? ¿Se dieron las 10 millones de toneladas de azúcar? Jamás. Fue un fracaso. Y seguían las locuras. Y seguían las locuras. Fidel Castro, sobre los años 70, empieza a recibir un subsidio de la comunidad económica que se llama CAME, la Comunidad Económica de Ayuda Mutua Económica, CAME, y la Unión Soviética, los países socialistas, y empieza a recibir durante 30 años 160 mil millones de dólares para infraestructura, para alimentación del país. Y nada, seguían las locuras y seguían las locuras. Llega el periodo especial, final de los 80, el derrumbe del campo socialista, y vamos a hacer ahora frigorífico y vamos a sembrar papa en Cuba. Y vamos a tener más papa que Europa. ¿Y quién iba a sembrar esa papa? ¿Quién iba a cosechar esa papa? Los personal de oficina, de los organismos centrales del Estado, maestros, estudiantes, creó campamentos, movilizó al país entero, empezó a hacer frigorífico. Era una locura aquello. Y yo pregunto a muchos seguidores, porque esta izquierda cubana, la Revolución Socialista Cubana, tiene muchos seguidores. Y muchas personas dicen Fidel Castro es un tipo inteligente. Pero yo digo, oye, un tipo inteligente que agarra un país con una economía pujante y la lleva a niveles hoy, en la actualidad, que es un desastre, no puede ser inteligente. Un señor que empieza en su mente a crear proyectos y más proyectos, megaproyectos, y ninguno se cumplió. Ningún proyecto de esto que yo hablé se cumplió en Cuba. Porque la izquierda improvisa. Pero lo más loco era que el pueblo sabio aplaudía. Y cuando yo veo la similitud que pasa en México, que pasó en Venezuela, cómo los países van perdiendo la referencia y las masas van perdiendo la referencia. Estoy hablando, amigos, por Facebook Live, pero quiero después, pueden conectarse después por mi canal de YouTube, lo que otros no dicen. Pero cuando yo veo, para seguir el hilo, retomando otra vez el hilo, cuando yo veo que México elige a un Mesías y para un megaproyecto, y la gente se sorprende. Señores, porque es izquierdista. La izquierda, como dije anteriormente, improvisa. Ningún proyecto de esto en Cuba funcionó. Como así los proyectos de López Obrador en México no van a funcionar. Porque miren, Venezuela es el país más rico en recursos naturales, petróleo, oro, carbón, plata, minerales, todo tiene Venezuela. Y miren la situación de Venezuela. Porque Venezuela perdió el marco de referencia. Venezuela siguió a Cuba como referencia.
y mira dónde está Cuba. Pero lo más loco era que el pueblo venezolano, con las mismas características, con lo que pasó en Cuba, el pueblo venezolano empezó igualito. Y el pueblo sabio aplaudía. 30 millones de mexicanos votaron por el Mesías de López Obrador. Y no importa lo que diga el Mesías, el pueblo aplaude, porque el pueblo no se confunde. El pueblo cubano aplaudía a Fidel Castro en sus consultas populares. No tomen, pero es que no se llamen, no se sorprendan por las consultas. Las consultas vienen desde Cuba. Las siguió Hugo Chávez y la va a hacer López Obrador. Y el pueblo sabio aplaudía cada locura del Mesías. Empezó a hacer estos frigoríficos en Cuba, llenó a La Habana de frigoríficos. Es un desastre. No hay papa en Cuba. Pregunto hoy, ¿hay leche en Cuba? Si vamos a tener más leche que Suiza y que Alemania. Y los derivados de la leche, la mantequilla, el queso. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No existe en Cuba eso. No existe. No existe la carne de res en Cuba. Cuando él dijo que iba a crear la compañía Oro Rojo, que íbamos a tener el oro rojo con la carne de res en Cuba, empezó a ligar vacas de Canadá con la ganadería cubana. Fue un desastre, señores. Un desastre de Venezuela. Ahí está Venezuela. Y lo más loco que sigo diciendo es que el pueblo político, personas inteligentes, aplaudían. Entonces te encuentras alrededor del mundo miles de personas intelectuales, profesionales, gente con nivel académico que defienden al proyecto socialista cubano. Y pregunto nuevamente, ¿es inteligente Fidel Castro cuando coge una economía, agarra una economía pujante y lleva a esa economía a un desastre? No, señores, es un desastre la economía cubana. Como un proyecto que llegó para transformar Cuba, una revolución que llegó para transformar Cuba, en el 1965 tiene el primer éxodo por Camarioca. Un proyecto donde empiezan a irse sus hijos del país, 65, en el 80, la gente en el Mariel, en el 94 el Maleconazo, la crisis de los inmigrantes de cubanos, 5.000 cubanos en Centroamérica, salieron buscando otra vida. Ese proyecto es bueno. Que sus hijos se marchan de esa revolución que era para el pueblo, de los humildes, para los humildes. Se fueron la gente. Y escucho a López Obrador, porque diciendo el pueblo, menciona mucho al pueblo. Es táctica de Fidel Castro, táctica del socialismo. Menciona al pueblo. Pon atrás de ti retratos de mártires, de próceres de la independencia. Rescata el patriotismo del pueblo. Menciona al pueblo, menciona a Cristo. Y eso te va a dar resultado. Y ahí está México con el señor López Obrador, haciendo consultas y consultas, con el mismo modo operandi de Venezuela, con el mismo modo operandi de Cuba. Y tú dices, pero qué locura. Y el pueblo sabio aplaude. Intelectuales, profesionales, aplaudiendo a aquellos, defendiendo eso. Intelectuales y profesionales en el mundo entero que defienden un proyecto como la Revolución Socialista Cubana. Pero ellos viven en países capitalistas como grandes capitalistas y defienden a Cuba. Yo conozco a muchos que tienen buenas mansiones, ganan muy bien en sus países y defienden a la Revolución Cubana, pero no se van a vivir a Cuba, porque la mayoría son resentidos sociales. La gran mayoría son resentidos sociales. Te encuentras con un tipo como Obrador que llega al poder con personas a su alrededor locas, resentidos sociales, que no sabe para dónde van, no sabe qué van a hacer, y con megaproyectos. Y tú dices, wow, ¿de dónde va a sacar el dinero? Amigo, ahí está Cuba como referencia. Ahí está Venezuela como referencia. Lo que pasa es que nos mienten y el mundo compra. Fidel Castro agarró la bandera del socialismo, la bandera del antiimperialista,
y la compraron muchas personas. Hoy las personas dicen es que los médicos cubanos son buenos. Son los mejores médicos del mundo. ¿No han oído ustedes decir que los médicos cubanos son los mejores médicos del mundo? No, sí, no, en Cuba hay buenos médicos, no podemos negarlo. Pero hay médicos buenos en Chile. Hay médicos buenos en Panamá. Hay médicos buenísimos en México. Y no es gracias a ningún presidente. Es gracias a la capacidad de cada médico. Llega a los Estados Unidos y te encuentras médicos capacitados, con un nivel de información y de inteligencia académica en la medicina, con niveles altísimos. Y no es gracias al presidente de los Estados Unidos, es gracias a sus conocimientos, al esfuerzo que están haciendo personalmente ellos como profesionales. Y te encuentras esa mentira repetida y repetida que los médicos cubanos son los mejores del mundo. Una falacia. Es una falacia. Que los médicos del mundo van a cumplir misiones donde otros no van. Sí, es verdad, donde muchos otros países no van. Pero cuidado, que van gratis. No van gratis, señores. La verdad hay que decirla, no van gratis los médicos cubanos a ningún país del mundo a cumplir misión. Los médicos cubanos van a África, van a Venezuela, van a Brasil y se les paga al gobierno cubano, a la dictadura cubana. Por 11.000 médicos en Brasil, el gobierno cubano le pagaba a Brasil 5.000 o 6.000 dólares por médico, y Cuba le pagaba $400 a estos médicos, y parte del dinero se lo guardaba en Cuba por si no desertaban de la misión. Las cosas hay que decirlas. Los países pagan, la Organización Panamericana de la Salud paga y la Organización Mundial de la Salud paga. No digan que los médicos cubanos van gratis a los lugares del mundo a prestar servicio. No, eso tiene un valor extraordinario, pero no van gratis. No digamos más esa mentira, no van gratis. Los médicos cubanos son una fuente de ingreso inagotable para el castrismo. Sí. Ellos son los que se llenan los bolsillos con el dinero de los médicos cubanos, que son los esclavos modernos. Entonces, no podemos confundir esto. No nos confundamos. El socialismo en América Latina, tiene un mensaje distorsionado completamente de la verdad. No puede ser un proyecto inteligente cuando los médicos cubanos, miles de médicos cubanos que salen de Cuba a esos países, se quedan en esos países o desertan o vienen para los Estados Unidos. No es inteligente un hombre que encabeza un proyecto, una revolución y lleva al país a un fracaso. Eso no es una persona inteligente. Y cada mentira de este sistema se va repitiendo y se va repitiendo y se va repitiendo. Y va agarrando personas adeptos de aquí, de allá y del mundo entero. Tú dices, pero ¿cómo puede defender esta locura? ¿Cómo puede defender a alguien a un sistema que viola todos los derechos fundamentales? Los derechos humanos, la decisión de expresarte libremente de la opinión pública, porque criticamos a Batista, pero con Batista había una prensa libre. Ahí está Bohemia. De antes que llegara Fidel, Bohemia nos mintió. Bohemia dijo que la guerra en contra de Batista, que Batista asesinó 20.000 cubanos, una gran mentira, en complicidad con el gobierno en turno de los Estados Unidos en aquella época, que bloqueó a Batista de armamento. Un dictador como Batista, que había oposición en el Congreso. O no se acuerdan ustedes el sindicalista Lázaro Peña, Blas Roca Calderillo, socialista, comunista, Carlos Rafael Rodríguez, pertenecían al Congreso cubano en el tiempo de Batista. Batista respetó la propiedad privada, no nacionalizó nada. Y viene este hombre que agarra este país, esta isla, con esa pujanza económica, y no la continuó. Una persona inteligente continúa. Una persona inteligente al frente de un proyecto no elimina a los emprendedores cubanos. No le cuarta las libertades económicas y políticas al pueblo cubano. No se las elimina, señores. No me digas entonces tú a mí que este hombre es inteligente, que Fidel Castro fue inteligente. Ahí está Cuba.
Es un proyecto fracasado el socialismo cubano, el socialismo latinoamericano, como referencia, si quieren seguir a Cuba. Porque, ¿dónde están millones de cubanos hoy en el mundo entero? Hay más de 2 millones de cubanos en la diáspora, en diferentes países del mundo. Pero si tú vas hoy a las embajadas de países capitalistas en La Habana, está llena de cubanos, la cola de cubanos que quieren largarse. Si ese proyecto fuera bueno, no hubiese cantidad de cubanos reclamándole al senador Marco Rubio en la Florida que abran el parol para la reunificación familiar de cubanos aquí en los Estados Unidos. Entonces el proyecto cubano fracasó. Pero lo más loco es que se paraba en la plaza y el pueblo sabio aplaudía. Y hoy tú ves en México que se repite la historia de Venezuela, se repite la historia de Cuba, de Nicaragua. El pueblo sabio aplaude. Porque vienen con un mensaje fantasioso, un mensaje mentiroso, lleno de rencor, lleno de odio. Miren, López Obrador en México tiene que quedar bien con esa izquierda recalcitrante, de la cual él pertenece. Esa izquierda fundamentalista. Él tiene que apretar, él tiene que quedar bien con esa izquierda. Dice una cosa hoy, mañana dice otra cosa. Y tiene los periodistas locos y tiene al pueblo cubano. Miren, señor, es un mentiroso. Simple y llanamente es un mentiroso. Ya el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Crea una Guardia Nacional, va a ser más grande que las Fuerzas Armadas, va a desarmar las Fuerzas Armadas para tener el control del país. Lo hizo Fidel Castro, lo hizo Hugo Chávez en Venezuela. Y lo continuó Maduro. Díganme, sinceramente, cubano, quiero hablar contigo, cubano. Aquí estoy por mi canal de YouTube y por Facebook Live. Quiero preguntarte, cubano, ¿en qué ha beneficiado que 3 millones, 4 millones de turistas vayan a Cuba? ¿En qué ha beneficiado eso en la infraestructura cubana? ¿En qué ha beneficiado en la infraestructura cubana o en los policlínicos de tu barrio? Vamos a hablar del policlínico de tu barrio, del hospital La Covadonga, del hospital militar, del hospital de Centro Habana, de las Católicas del Cerro. ¿Se acuerdan de ese pediátrico? El pediátrico de Marianao. ¿En qué ha beneficiado que miles de médicos estén fuera en Cuba trabajando por miles de dólares? Yo vi un video hace poco en maternidad de línea, el desastre que hay en maternidad de línea, donde se mueren los niños por irresponsabilidades médicas. ¿Y es de ahora? No. Y hoy es el parte de Cuba que tenemos el récord de la mortalidad infantil. Y nos comparamos con Washington DC, La Habana con Washington DC, con los Estados Unidos. Y es una pura mentira todo. Y hemos vivido en una burbuja. Esta izquierda vive en una mentira completamente durante años y años y años. No se sorprendan con la locura de López Obrador. Eso ya pasó en Cuba. Porque López Obrador, ¿por qué cancela el aeropuerto? Lo repito, porque López Obrador no tiene que empezar a hacer ahora un Tren Maya para hay que darle la historia a su proyecto y matarle el proyecto del anterior régimen, el capitalista. ¿Por qué va a cerrar ese aeropuerto y va a hacer la base de Santa Lucía un aeropuerto? Porque él tiene que acabar con todo lo que traiga progreso en México. Yo te pregunto, mexicano, porque yo viví en México, yo sé los problemas que hay en México. De delincuencia, de problemas de pobreza. Y después en uno de los capítulos voy a tocar ese tema también. La culpa de un sector de la población en diferentes países de América Latina que dan pie a que estos mesías cojan y agarren el poder. Y lo agarren para no soltarlo. Pero yo viví en México. Te pregunto, mexicano, a ti también. En México está malo todo. En México no hay comida. En México funciona el transporte. En México hay supermercados, hay mercados. Hay de todo en México, señores. México hay que mejorarlo. Pero no con medidas populistas. Porque Cuba debe ir hacia adelante. Cuba se paró peor que en el 1959. Hoy Cuba tiene, parecemos, 1800. Hoy en Cuba no se produce 1 millón de toneladas de azúcar, señores. El país número 1 productor del mundo en caña de azúcar. Hoy no produce. Hoy tenemos que importar de Brasil y de Europa azúcar.
Entonces, Europa, pero qué locura es esta. Sí. ¿Dónde están la cantidad de centrales azucareros que existían en nuestra patria? No hay ninguno. Es más, les voy a decir un dato. En las vaquerías Niña Bonita, donde las vacas dormían, dormían las vacas, hoy eso se preparó hace muchos años y viven seres humanos. Hoy personal que trabajaba en el plan Niña Bonita vive dentro de la vaquería donde dormían las vacas, le prepararon, hicieron apartamentos allí. ¿Y qué pasó con ese proyecto, megaproyecto Plan Niña Bonita? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la comida en Cuba cuando nos autoabastecíamos de arroz, de frijoles, de frutas, de vegetales? ¿Qué pasó con todo eso? ¿Por qué está vacía? ¿Por qué el pueblo cubano no come dignamente? Porque son millones los que no tienen familia de este lado, en los Estados Unidos, ni en ningún otro país, en otros países del mundo, que no pueden comer 3 veces dignamente. Y la izquierda repite, como si en Cuba no pasara esas cosas. Como yo me encuentro a personas que van a Cuba y dicen, es lo máximo. Si es lo máximo en la parte turística, es lo máximo ir a Cuba con dinero. Pero vete a Cuba a vivir como un cubano, para que vea, a ver cómo cambia tu perspectiva de la realidad cubana. Y tú dijeras, bueno, porque somos un pueblo atrasado. No somos un pueblo atrasado. Somos un pueblo de personas capacitadas. Y no porque la revolución llegó. Habían escuelas en universidades en Cuba antes que llegara. Habían escuelas privadas, como lo dije anteriormente. Había que continuar con todo eso. No éramos analfabetos, como decía Fidel, que éramos un país de analfabetos. Y hoy ese discurso se repite en el mundo entero. Y van personas y dicen, oye, Cuba es la mejor, los médicos cubanos son los mejores del mundo. No digan esa mentira, señores. No digan esa mentira. Te pregunto, cubano, realmente, a ti que va a pie, al cubano que no tiene familia, al cubano que no tiene nadie en los Estados Unidos, ¿en qué ha beneficiado esa misión de médicos cubanos fuera de Cuba en el policlínico de tu barrio? Alguien se está quedando con ese dinero. Alguien se está quedando con ese dinero. ¿Quién se está quedando con ese dinero? Entonces, este programa de hoy por mi canal de YouTube, y lo estoy diciendo por Facebook Live también, se llama Las improvisaciones de la izquierda latinoamericana. Óigame, señores, comparemos al dictador Pinochet con el dictador Fidel Castro. Dictador Pinochet, 12 años de poder, se retira con un plebiscito, lo pierde y se va. Un tipo que fue nefasto, pero llega Fidel, dictador, igual que Pinochet, y empobrece al país. Y Pinochet deja todas las bases creadas para una economía pujante en Chile. Hoy Chile es el país de mejor economía en América Latina. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó con nosotros los cubanos? ¿Qué pasó con nosotros los cubanos? Pero que esta locura la siguió Venezuela. Miren, con la reserva más grande de petróleo del mundo. Miren cómo está. Y ahora vemos a México que repite la historia. Y los mexicanos aplauden, 30 millones de mexicanos aplauden esta locura. Y yo digo, wow, qué locura en México. Y abre la frontera y dice, todos para acá, para México. Vengan todos los centroamericanos para México. Señor, ¿qué tú pretendes? Si tú no tienes trabajo para los mexicanos. Posiblemente con estos centroamericanos que se te van a quedar en México, has encontrado la mano de obra barata para tu megaproyecto. Eso es, señores. Ahora, lo que no van a hacer los mexicanos, lo van a hacer los centroamericanos. Ahorita, vengan todos. ¿Qué irresponsabilidad es esa? Hoy Tijuana se encuentra con un gran problema. La ciudad de Tijuana donde yo viví. Y no es de ahora que Tijuana tiene ese problema. Tijuana tiene un problema grande hace muchos años. Donde todo el que no puede cruzar se queda ahí. Y esto crea un problema social para la ciudad de Tijuana. Para las autoridades de Tijuana. Tijuana está pidiendo auxilio. A un presidente que se va, que está en un autoexilio, Peña Nieto, y a uno que entra, que está mandando antes de entrar, y no sabe qué va a hacer con el país.
Si México está, como decimos los cubanos, a la desbandada. Entonces, yo voy a terminar casi, pero quiero reflexionemos bien sobre la izquierda latinoamericana. ¿A dónde ha llegado esta izquierda? ¿A dónde ha llevado esta improvisación que empezó en el 1959? Se repitió en Nicaragua en el 79. Se repitió en Venezuela en el 98-99 y se repite en México 2018-2019. ¿Qué pasa, señores? Que intelectuales, gente capacitada, no paran a estos mesías y no le dicen: te equivocaste, hombre, estás equivocado, hombre. No, amigo. Miren, el sistema socialista, por lo menos el socialismo cubano, el socialismo latinoamericano, no funciona. No ha funcionado. Ahí está Cuba, está Venezuela, está Nicaragua. No ha funcionado. Y es tan corrupto como esa derecha o a esos neoliberales que ellos le echan y los critican. Porque ahí está Lula, izquierdista, preso por corrupto, por la operación Lavallato. Lula, preso en Brasil, con una estela de corrupción por todo el continente latinoamericano y en África. Ahí está. Ahí está Maduro, los chavistas cada día más ricos. Ahí está la nomenclatura cubana cada día más rico. Está Daniel Ortega en Nicaragua cada día más rico, él y su familia. ¿Será diferente en México? No sé. Hay que ver. Pero lo conocemos. Y a la izquierda hay que conocerla. La izquierda miente. Miente, 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 miente. Así que amigos, por Facebook Live, amigos por mi canal de YouTube, Lo que otros no dicen. Yo quiero que ustedes, algunos amigos que están por Facebook Live, que se empiecen a conectar, por favor, por mi canal, para seguirme por este canal, Lo que otros no dicen, Carlos Calvo, Lo que otros no dicen. La dinámica cubana. La dinámica de esta dinámica de la izquierda, esta improvisación de la izquierda latinoamericana. El próximo capítulo vamos a hablar del blindaje de Raúl Castro. Cómo Raúl Castro se blindó. Se blindó para su retiro. ¿Cuáles fueron los pasos y por qué Raúl Castro se blindó de esta manera? ¿Y por qué Raúl Castro pone a Díaz-Canel en el poder? Recuerde que hay que conocer la dinámica. La dinámica cubana hay que conocerla. La dinámica de la izquierda comienza en La Habana, Cuba. El foro de Sao Paulo comienza en La Habana, Cuba, con Lula da Silva y Fidel Castro. Y este mal se ha extendido por todo el continente, con miles y miles de personas que lo siguen. Amigos, buenas noches. Dios me lo bendiga a todos. Y seguimos en Lo que otros no dicen. Síganme, denle like, compartan. Vamos a hablar la verdad, como es, en Lo que otros no dicen. Buenas noches y Dios me lo bendiga.